Pero hoy los invitamos a conversar sobre una enfermedad silenciosa, muy silenciosa. Es la hipertensión arterial. Como siempre, ustedes pueden participar y recibir asesoría por parte de nuestros expertos. Tenemos dispuesta nuestra línea telefónica, llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y envíenos también todas sus preguntas, comentarios e inquietudes a través de las redes sociales, ya saben, con la etiqueta En Directo Capital. Acompáñenos, esto es En Directo. Bueno, y para hablar de la hipertensión arterial nos acompaña en directo Javier Moreno, médico cirujano, especialista en medicina interna y cardiología. Actualmente pertenece a la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión. Muchas gracias por estar acá con nosotros, doctor. Hola a ustedes, muchas gracias por la invitación, es un placer nuevamente estar acá. Bien, pues antes de profundizar en nuestro tema, los invitamos a conocer el contexto. La hipertensión arterial es una enfermedad que se caracteriza por la alta tensión en los vasos sanguíneos, lo que puede causar daños en ellos. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad afecta a 4 de cada 10 adultos en el mundo, siendo los principales afectados los mayores de 50 años. Una de las principales preocupaciones es que casi la mitad de las personas que sufren de hipertensión no lo saben y por lo tanto no son tratadas. Algunos de los síntomas pueden ser el dolor de cabeza, la dificultad respiratoria, vértigos, el dolor también torácico y las hemorragias nasales. Los problemas cardíacos son la principal consecuencia de la hipertensión arterial que no se controla. Pero ya vamos a entrar a fondo en este tema. Ya vimos de pronto y pasamos muy por encima de qué es la hipertensión arterial, pero quiero que usted, que es el médico especialista, nos pueda explicar a todos los televidentes exactamente qué es la hipertensión arterial, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. La hipertensión arterial es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de la presión dentro de las arterias del cuerpo. Es una enfermedad que afecta principalmente a las arterias. Y ese aumento de presión trae como consecuencia unas modulaciones en el aporte sanguíneo y en el aporte de oxigenación a los diferentes órganos y esto a futuro trae pues consecuencias si no se modula de manera adecuada. Básicamente eso. Es una cosa que es silenciosa y tú lo mencionas como algo silencioso porque generalmente no da ningún síntoma. Cuando la hipertensión arterial se manifiesta es porque ya hay compromiso de alguno de los órganos del cuerpo y son los síntomas de este compromiso los que nos avisan. Pero cuando llegamos al síntoma ya la cosa realmente está un poco tarde. La idea es tomar la atención, detectarla tempranamente y tratarla tempranamente para evitar esta consecuencia. Entonces, básicamente ese es un aumento de la presión en las arterias. Doctor, generalmente, ¿qué causa esta hipertensión? Hay muchas cosas que nos llevan a ser hipertensos. Hay unas cosas que son modificables y otras no modificables. Me explico. Una carga genética, si mis padres son hipertensos, si en mi comunidad y mi fenotipo, es decir, las características genéticas que yo tengo, modulan para que yo vaya a ser hipertenso, seré hipertenso. Y otras cosas que sí son modificables, como el estilo de vida, como la dieta saludable, como hacer ejercicio, el consumo de sal, el consumo de cigarrillo, hacer o no hacer ejercicio, el consumo aumentado de grasas, de harinas, todas estas cosas favorecen que yo sea uno hipertenso. Y ahora muy de moda pues el estrés también, el ritmo de vida y todas las cosas que tenemos hoy en día también modulan para que yo llegue a tener hipertensión arterial. Eso es muy importante, cómo el estrés, usted acaba de hablar de algo muy importante que en este momento digamos que padecemos todos. Todos sufrimos de estrés debido a las ciudades en donde vivimos, debido al trabajo en el que nos dedicamos y al ritmo tal vez que tenemos en este momento en nuestras vidas. ¿Cómo el estrés afecta a nuestra presión arterial? El cerebro cuando está sometido a situaciones de estrés libera una sustancia que se llama adrenalina, que todos la conocemos y que todos decimos vamos a liberar un poco de adrenalina y vamos entonces al parapente o bueno, todas estas cosas para liberarlo. Esa es una sustancia que es primitiva y que es una sustancia de autoprotección. Cuando uno se siente amenazado o los animales se sienten amenazados, liberan adrenalina que básicamente produce respuestas que me permitan a mí
evitar esa noxa contravivida. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, se dilata la pupila para que yo pueda ver mejor, para que tenga una mejor distancia, hay mejor oxigenación en los músculos para que yo pueda correr, pero cuando estamos en niveles altos permanentes, esto nos va a generar consecuencias deleterias en la salud, es decir, negativas. Una de ellas es el aumento de la frecuencia cardíaca, como también el aumento de la presión arterial. Y este aumento de los vasos, como te digo, al final lo que va a producir es una disminución del aporte de oxígeno a los órganos, y esto pues trae unas consecuencias negativas. Bueno, si ustedes tienen dudas, preguntas, inquietudes, tienen alguna persona enferma en su casa que padezca hipertensión, pues pueden llamarnos al 457-8300, extensión 5225 y 5226. Exactamente, hablemos de cuáles son los niveles óptimos de la tensión arterial y en qué momento tendríamos que estar alarmados o consultar. Nosotros basamos las mediciones en las guías de práctica médica que son publicadas en las diferentes revistas. La cifra es 140-90, ese es el número mágico. Por encima de 140-90 yo soy hipertenso. Por debajo de 140-90 mi tensión arterial es normal. Y esa es una cifra que es para todos los adultos. A veces nos llega a la consulta el paciente que nos dice, mire, yo tengo 80 años, entonces ¿cuál es mi presión arterial? O otro me dice, pero es que yo tengo 30 años, como que yo tengo derecho a tener una presión más alta. Eso no es así. Todo adulto debe tener una tensión arterial menor a 140-90. 140 es la cifra sistólica, 90 es la cifra diastólica. La gente le llama la alta y la baja. Sí. El número mayor es la tensión arterial sistólica, la otra la diastólica. Entonces, si llega a 141, puede llegar a 141, ya tengo que... ¿es un signo yo estoy de alarma? en 141, ya soy hipertenso. Ah, ok. Ya soy es el hipertenso. límite para arriba. Y el límite hacia abajo, porque tengo entendido también que existe la hipotensión. Claro, la hipotensión, pues eso hace parte de otro contexto, pero básicamente 110, 160 es el número hacia abajo permisivo. Ya de ahí para abajo pues empiezan a aparecer otros síntomas. Entonces 110 está ese rango. y 60. Entre 140, 90 y 110, 60 más o menos es el rango de tensión arterial adecuada, normal y óptima para un adulto. 110, 90. 60. 110, 60 y 140, 90. 90. Perfecto. Hablamos ahora, y ya nos decía que prácticamente es la enfermedad silenciosa porque no presenta síntomas. Cuando hay síntomas es porque ya realmente la enfermedad está causando tal vez deterioro en algunos otros órganos. Ya lo hablamos al principio, puede ser un síntoma de alarma que yo esté sangrando por la nariz, puede ser un síntoma de alarma los dolores de cabeza. ¿Qué otros síntomas podría estar presentando debido a mucho tiempo de exposición a una tensión alta? Bueno, ese del sangrado nasal realmente es más un mito del tema de los síntomas de tensión. Ese no es un síntoma característico de la hipertensión arterial. Porque para eso se necesita que haya una alteración vascular en el tabique nasal y si no tienes alteración pues no va a sangrar, así que no es un síntoma. El dolor de cabeza sí es un síntoma temprano que nos puede estar anunciando el aumento de las cifras de tensión, pero síntomas básicos, como te digo, no los hay. Todo lo que pasa es que el cuerpo empieza a defenderse de esa tensión alta y empieza a generar mecanismos compensatorios. Por ejemplo, en el corazón, el músculo se vuelve grueso. Es como cuando tú vas al gimnasio, vas a levantar una pesa, el músculo se hipertrofia, se aumenta de tamaño. La presión arterial es la pesa del corazón. Entonces, si la presión está alta, el corazón, ¿qué tiene que hacer? Empezar a compensar para vencer esa resistencia y poder bombear la sangre a todos los, a todos los órganos del cuerpo. Entonces, esa pesa está haciendo que el corazón se hipertrofie, se vuelva grueso, se vuelva como gordo. Pero al final esos mecanismos van a lesionar el mismo corazón. Y eso pasa en todos los órganos, pasa en el cerebro, pasa en el riñón, pasa en los pulmones, pasa en la retina. Entonces uno empieza a tener síntomas externos. Los más frecuentes son cefalea, pero también visión borrosa porque existe una cosa que se llama la retinopatía hipertensiva. Me empiezo a sentir fatigado, me empiezo a sentir ahogado. Si ya vamos más avanzados, empiezo a tener dolor en el pecho, el dolor típico de la enfermedad coronaria, o empiezo a tener alteraciones en la función renal que pueden dar otros síntomas como inflamación, pero eso ya son cosas tardías. Sí, a esta hora tenemos llamada de Ana Montenegro desde Bogotá. Ana, la escuchamos, su pregunta, comentario. Gracias, muy amable, doctor. Para preguntarle al doctor, yo siempre he sufrido de la tensión arterial y ahora último me toca tomarme 3 pastillas para la tensión. Y me da lo que dice el doctor, mucho dolor de cabeza, me molesta la mitad de la cabeza con el ojo, no sé si eso también es de la tensión, y me duele demasiado también el cuello al lado de donde me molesta el ojo, el lado izquierdo. Sí, ¿y cuál es su pregunta, Ana? Que yo llevo como 10 años sufriendo de la tensión arterial y me toca tomarme 3 pastillas
losartán y adopinino, y me duele mucho mi cabeza, el ojo y el lado del cuello, el lado izquierdo. No sé si eso es de la tensión también. Bien, Ana, muchísimas gracias. ¿Qué podemos contestarle, doctor? Pues seguramente lo que ella está contándonos son síntomas de una hipertensión arterial mal controlada y pues en la respuesta que le tenemos que dar a ella, pues hay mucho de política de salud. Losartán es lo que el sistema le da a todo el mundo. Realmente eso no es un medicamento para todos los pacientes, no es un medicamento que funcione muy bien y no es de los medicamentos más potentes. Nosotros en la Sociedad Colombiana de Cardiología, yo como presidente del capítulo de hipertensión arterial, trato de que los médicos mejoren el nivel de conocimiento de la hipertensión y que utilicemos mejores medicamentos, que los tenemos disponibles, mucho más potentes y muchas veces con una sola pepa podemos lograr controlar las cifras de tensión. Entonces, la respuesta es sí pueden ser síntomas de tensión y probablemente hay que decirle al médico que nos module mejor el tratamiento y que busque unas mejores alternativas. Doctor, con esto que usted está diciendo, me deja entender que la hipertensión se controla, mas no se cura. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica. Hoy en día tenemos más de 1 billón de personas en el mundo hipertensos y la hipertensión arterial hace parte de la primera causa de muerte en el mundo, que es la enfermedad cardiovascular. De lejos por encima de cualquier otra cifra. Después de eso viene el cáncer y por allá más abajo está la violencia, que puede que en nuestro país sea diferente, pero la primera causa es cardiovascular. Y una vez aparece, probablemente no se quita, se modula, se controla. Y eso le decimos siempre a los pacientes, usted es hipertenso y será hipertenso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Controlar las cifras, pero la PEPA es apenas el 10% del manejo de la hipertensión arterial. El 80% es lo que el paciente hace en la casa. El 80% es los cambios que el paciente tiene en su estilo de vida, en hacer caso a las recomendaciones, en cambiar todas esas cosas porque no se va a quitar. Probablemente no se quita, se controla. Es más, cuando un paciente es hipertenso y de un momento a otro deja de ser hipertenso, a nosotros nos llama la atención y tenemos que buscar cuál será la razón de que eso haya sucedido, porque de manera natural realmente no sucede, no Doctor, es la forma. Sí, y se puede prevenir, es decir, haciendo una serie de cosas o ejercicio, etcétera, ¿se puede prevenir que lleguemos a la hipertensión? O si una persona, digamos que nace genéticamente con esta enfermedad, ¿la va a desarrollar sí o sí? Lo que te decía, hay cosas que son no modificables. La genética, como en todo, es no modificable. Si tú tienes los ojos negros, esos no se los quita nadie ese color, ¿cierto? Sí. Pero sí puede uno en ese caso prevenir la intensidad de la hipertensión, pero si usted no tiene una carga genética, claro que la puede prevenir y es absolutamente sencillo. ¿Cómo? Comida saludable, ejercicio frecuente, control de estrés, evitar cigarrillo, evitar todo lo que nos lleve a una tendencia de obesidad y ya. Son cosas muy sencillas, pero mira que es tan sencillo pero tan complejo, porque eso es lo que no logramos hacer en la comunidad y eso es lo que uno quisiera que en programas como estos quedara de mensaje en la comunidad, que es, no es deme la pepa, no es deme el tratamiento, sino qué está haciendo usted como primer responsable de su enfermedad para cuidar su enfermedad. Claro. Porque el médico le dice haga una u otra cosa y no pasa nada. Si me permites dar un ejemplo, no me extiendo mucho. Por supuesto, y es, pero tenemos una llamada. Ok, entonces la que se abre. Sí, la llamada primero entonces. Weimar Rangel desde Magdalena, lo escuchamos, Weimar. Aló, buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor. Quería saber cuál es la diferencia entre hipertensión arterial primaria e hipertensión arterial secundaria y si el manejo es igual para ambas. Muchas gracias, Weimar. Sí, son dos cosas completamente diferentes. Son dos caminos por los que yo puedo llegar a la hipertensión. Hipertensión arterial primaria es la hipertensión esencial, es esa con la que yo vengo con una carga o que con la historia natural de la enfermedad o con mi envejecimiento, sencillamente mis arterias se van volviendo rígidas y yo soy hipertenso. Y la otra, que es la hipertensión secundaria, es en la que la hipertensión es la manifestación clínica de otra enfermedad. Es decir, la hipertensión no es la enfermedad principal, sino es otra enfermedad. Cosas muy complejas, como por ejemplo la enfermedad de Addison, como una coartación de la arteria aorta, son muchas otras cosas. Es decir, la secundaria es algo más, me está llevando a ser hipertenso. Y en ese caso, si yo logro detectar cuál es la cosa que me está generando la hipertensión y la controlo, quito la hipertensión arterial. Bien, a esta hora tenemos a Edilberto Brito desde Bogotá. Edilberto, lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, escuchamos. Doctor, es la siguiente pregunta. Si el losartán no es un medicamento efectivo para controlar la hipertensión,
¿por qué la GPS lo siguen suministrando si está demostrado, según lo que escuché, está demostrado clínicamente que no sirve para controlar la hipertensión? Edilberto, muchas gracias. La Sociedad de Cardiología no ha incidido dentro de las políticas de salud que tiene el Estado para que se le dé a la gente los medicamentos que sirvan para controlar la hipertensión, porque lo que veo es que nos tienen en un juego de suministrar medicamentos que no sirven para nada, mientras que hay otros que sí pueden servir a mejorar las condiciones de salud de los pacientes. Importantísimo aporte, Edilberto, mil gracias. Bueno, primera corrección. Una cosa que hay que aclararle al oyente es que no es que no sirva para nada. Eso no fue algo que se dijo acá. El losartán sirve, pero lo que pasa es que no le sirve a todo el mundo. Cada persona es un universo diferente y hay unas situaciones diferentes. Por ejemplo, yo no le puedo dar losartán a un paciente, no es lo mismo darle el tratamiento a un diabético que a un hipertenso, que a un obeso, que a un paciente con arritmia. Son cosas diferentes, eso hay que individualizar. Y lo segundo, sí hay políticas y hoy sí podemos decir que hoy en día en el Plan Básico de Salud de Colombia, todas las alternativas para el manejo de la hipertensión arterial, incluso las más potentes, incluso las de más reciente desarrollo tecnológico, están incluidas y las podemos utilizar. Ahí sí es tema de cada uno de los médicos que busque la mejor alternativa para cada caso individual. Lo que pasa es que uno no le puede dar losartán a todo el mundo. Al que le va, le sirve, pero no para todos. A esta hora tenemos preguntas y comentarios en las redes sociales. Luisa Barberi. Gracias a todas las personas que han estado pendientes de este importante programa y han enviado sus comentarios, preguntas e inquietudes para nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy en estudio. Por aquí nos dicen, es una enfermedad que como en mi caso puede pasar inadvertida. Por eso la importancia de realizar chequeos y exámenes médicos con frecuencia y más después de los 40. Otra persona nos dice, el tabaco es uno de los factores que potencian el sufrir de esta enfermedad. Y para terminar nos dicen, es una enfermedad de cuidado. Deben seguirse todas las recomendaciones médicas, tener una dieta saludable y hacer ejercicio. En mi caso, esto me ha ayudado a mantener la presión controlada. Y ahora tenemos algunas preguntas para nuestro invitado. Por aquí Mauricio Pardo en Facebook nos dice, doctor, he tenido 3 infartos, también soy hipertenso y con diabetes mellitus 2. Estoy medicado y quiero saber si el losartán es de por vida. Lo más probable es que el medicamento sea de por vida. Como te digo, y en una persona como él seguramente ese medicamento lo va a necesitar y el médico pues tendrá que buscar la alternativa más eficiente para él. Por aquí otra pregunta, nos dicen, ¿es hereditaria la hipertensión arterial? Absolutamente hereditaria, tiene una penetrancia, es decir, que si mi papá es hipertenso yo tendré casi que el 60% de probabilidad de también ser hipertenso. Aquí 2 personas, Luz Dari Estrada y Elizabeth Vanegas en Facebook nos dice, consejos para evitar la hipertensión arterial, por favor dieta y recomendaciones nutricionales. Buenísimo. Bueno, lo más importante y lo taquillero es el tema de la sal. La sal es el enemigo natural del paciente hipertenso y eso es lo que tiene que evitar. Más o menos la recomendación es que sean más o menos 1.300 miligramos de consumo de sal al día. Eso significa, básicamente, es no use salero, no use sal. Los alimentos tienen sodio. El problema de la sal es el sodio. Lo que usted come, la papa, la yuca, el plátano, lo que sea que se va a comer tiene sodio. No hay necesidad de ponerle algo adicional. Lo segundo, las grasas poliinsaturadas son lo mejor. Hay que usar aceite, pero para aderezar, como en la ensalada. Cuando ustedes cocinan un aceite, cualquier aceite una vez lo calienta pierde todas sus propiedades. Hay que incrementar un poquito frutas que tengan el consumo, que tengan niveles de potasio, naranja, banano, todo este tipo de cosas son frecuentes siempre y cuando no haya enfermedad del riñón y el ejercicio saludable. Doctor, por aquí nos dicen, ¿cómo afecta la presión arterial alta los órganos de mi cuerpo? Todos los órganos se ven afectados, cada uno tiene alguna alteración. En el cerebro lo que se produce principalmente son las lesiones vasculares como la hemorragia cerebral o también la isquemia. Mira que ya decía que producía retinopatía diabética, las arterias de la retina se van alterando, van dañando la retina y voy a perder visión. Puedo producirme infarto, puedo producirme lesión renal, lesiones en las piernas. Todos los órganos se ven afectados cuando soy hipertenso. Por aquí, doctor, tenemos una última pregunta. Una joven nos dice, empecé a sufrir de hipertensión durante mi embarazo. ¿Puede esta curarse después del parto o no? Esa es una pregunta bien compleja. La hipertensión posparto o durante el embarazo es difícil, tiene unas cifras mucho más altas y lo más frecuente es que con el tiempo
vaya a disminuir, pero siempre existe la posibilidad de que el paciente quede hipertenso. ¿Cuáles son factores de riesgo para que esté hipertenso? Que sea una paciente mayor de 35 años cuando está en embarazo. Si usted tiene más de esa edad y se embaraza, pues hay riesgos. Uno de esos riesgos es que si usted es hipertensa en el embarazo, más probablemente queda hipertensa para el resto de su vida. A esta hora tenemos llamada de Juan Manuel Poveda desde Bogotá. Juan Manuel, lo escuchamos. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Juan Manuel, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes, doctor. Es que mi problema es que yo siempre he usado los sartán, pero no me han tenido la atención regulada. ¿Qué será ahí, doctor? Sí, es que yo siempre he usado los sartán, doctor. Buenas tardes. Sino que es que he usado los sartán, pero no me dejan la atención de 150, 160. ¿Qué pasará ahí, doctor? Es lo que le digo, realmente hay que individualizar. Probablemente puede ser que los sartán no sea la mejor opción para ti. Hay muchas opciones, mucho más potentes, pero yo no te puedo dar una recomendación médica a través de este lugar porque no es el medio, sino buscar y comentarle eso al médico para que él busque las mejores opciones para optimizar esa situación. Doctor, con eso que usted habla, que hay otros medicamentos mejores, más potentes, lo decía usted mismo, ¿qué es lo que está pasando entonces con el POS? ¿Incluyen esos medicamentos también el POS o solamente están medicando, formulando los sartán? La buena noticia es que a partir de este año y con la gestión de las sociedades médicas y obviamente del ministerio, logramos incluir en el plan básico de salud todos los medicamentos antihipertensivos. Eso el año pasado no era así. Y entonces realmente los médicos tenían que elegir de la lista que le daba el POS o el Plan Básico de Salud para elegir. Hoy en día están todos y están todas las combinaciones. Es decir, que esta enfermedad tan importante ha sido beneficiada porque podemos utilizar realmente, por decir, lo que queramos en cuanto a antihipertensivos para tratarlo. ¿Qué se necesita? Conocimiento realmente. ¿Qué puede estar pasando entonces para todos esos pacientes que le medicaron los sartán y que no le está haciendo efecto? Hay que tener primero cuidado porque estamos hablando de los sartán y lo que pasa es eso, que los sartán es el más frecuente, pero no puede quedar aquí en el programa que se está diciendo que los sartán no sirve porque ese sería un mensaje erróneo. El losartán sirve para al que le corresponde, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Educación también al médico. Nosotros en la sociedad realmente esta semana lanzamos un curso que se llama Curso de Expertos en Hipertensión Arterial porque nosotros hemos detectado que hace falta un poco más de conocimiento desde el punto de vista del profesional de la salud para volverse un poquito más experto y profundizar un poquito y además para entrenarnos en esas nuevas alternativas que hoy son posibles y son una realidad de nuestro país. Doctor, una de las cosas que puede ocasionar la hipertensión son los infartos. Exactamente, si hay personas que sufren del corazón con palpitaciones, taquicardias, etcétera, ¿esto puede aumentar tal vez la exposición o la oportunidad de sufrir este tipo de enfermedades? La hipertensión es un factor de riesgo, además de ser una enfermedad es un principal factor de riesgo, es decir, si yo sufro de hipertensión arterial es mucho más probable que yo termine teniendo un infarto, en 1.5 veces más de probabilidad con respecto a una persona que no es hipertensa. Por lo tanto, sí, claro, si yo soy hipertenso es más probable que tenga un infarto, por eso es que prevenir la hipertensión nos evita llegar a esa situación. Pero ¿y si tengo taquicardias o problemas del corazón, es más probable que pueda sufrir de hipertensión? No, son consecuencias. La hipertensión está antes en la escala. La hipertensión aparece porque las taquicardias pueden llegar por otro mecanismo que no necesariamente la hipertensión. Pero si el hipertenso no se controla, se dilata el corazón y viene una arritmia que se llama la fibrilación auricular, que además produce trombosis cerebrales. Entonces es una cascada de eventos que arranca desde ahí. Entonces por eso mira que el mensaje es prevención, prevención. Hay que buscar la enfermedad. Hace poco tú decías y un oyente decía eso. Nosotros como médicos tenemos que buscar la hipertensión. Desde los 35 años todos tenemos que tomarnos la atención obligatoriamente, por lo menos una vez al mes, y estar detectándola tempranamente para tratarla tempranamente. Doctor, por último, unas conclusiones y unas herramientas a todos los televidentes para que pues entiendan todo este tema de la hipertensión. Usted nos lo acaba de decir, pero unas buenas herramientas a las personas en su casa para que puedan conocer más de la hipertensión y manejar la información. Mira, desde el punto de vista en casa, lo más importante es hacer caso a las recomendaciones que se les dan en cuanto a los estilos de vida. Cambien su dieta, realmente háganle caso a cambiar la dieta, realmente háganle caso a dejar de consumir harinas procesadas. El azúcar y el sodio son enemigos casi que de la raza humana. Hagan ejercicio, al menos 4 o 5 veces a la semana, sesiones de 30 minutos, ejercicio aeróbico. Si usted es hipertenso, no se ponga a levantar pesas, eso lo va a empeorar. Aeróbico es lo que en el gimnasio está como la banda, la bicicleta, estática, la elíptica, estas cosas son las que debe hacer. Hágalo frecuentemente, evite el estrés, coma sano y tómese sus medicamentos y acate las recomendaciones.